Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un placer poder compartir esta noche con todos ustedes. Mi nombre es Felipe Vaca y conmigo tengo al hermano José Díaz. Este día vamos a presentar un tema llamado la fe. A la gloria del gran arquitecto del universo, salud, fuerza, unión. Tema la fe, por los hermanos Felipe Vaca y José Díaz. Valle de la Ciudad de Nueva York, 9 de febrero del 2022. Antes de empezar esta presentación, queremos dar las gracias a la Academia de Liderazgo Masónico, liderado por los respetables hermanos Miguel Ángel Ballena e Iván Boluarte. Queridos hermanos, es un placer compartir con ustedes esta noche. Espero que gocen de esta presentación. En el libro de los Hebreos se menciona: ahora bien, tener fe es de estar seguro de lo que se espera, es de estar convencido de lo que no se ve. Queridos hermanos presentes, antes de empezar nuestro análisis sobre el tema de la fe, compartiremos con ustedes algo de lo que ya hemos sido instruidos, pero creemos que vale la pena revisarlo una vez más. Como ustedes saben, hay dos tipos de virtudes: las virtudes cardinales y las virtudes teologales. ¿Cuál es la diferencia entre la virtud teologal y cardinal? Las virtudes cardinales son aquellos valores principales y fundamentales. Las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Se complementan con las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe, según los teólogos, es la virtud de creer firmemente las cosas que no siempre están en conformidad con la naturaleza ni con la razón. Ignoran sin duda. Se dice que creer es lo contrario de saber y que el hombre crédulo no es por lo regular más que un desgraciado, que depende de cualquiera que no tenga piedad de un ser indefenso. Ahora que hemos revisado lo que se nos ha impartido en estas clases virtuales, continuaremos con la definición, etimología y significado y otros valiosos puntos que recalcar acerca de la fe. La palabra fe viene del latín fides, lealtad. La voz fides está acompañada en latín de una extensa familia léxica: fidere, confidere, fidelis, infidelis, perfidus, fiducia, confidence, etc. Confiar, confidere, que no es nada más que poner fe globalmente en algo o en alguien. También existen varias definiciones de fe de acuerdo al ámbito que estamos usando de referencia. ¿Qué es la fe en el griego? Etimológicamente, fe viene de pistis, griego, y fides, latín, como ya lo hemos mencionado, que significa confianza, seguridad en la palabra del otro. ¿Qué significa la palabra fe en el diccionario bíblico? La fe en el cristianismo es una virtud teologal y se basa en la obra y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Entonces, decimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué permite la fe? La fe es un principio de acción. La fe puesta en Dios permite al ser humano establecer con Él una relación sana que nos proporciona tranquilidad, confianza y seguridad. Esa fe en Él nos hace vencer el temor que nos produce ver tantos acontecimientos negativos que suceden a diario en el mundo en que vivimos. ¿Cuál es la importancia de la fe? La fe es sumamente importante para las personas porque esto ayuda a tener mayor credibilidad para algo. Es decir, tener fe es la acción de creer en algo, estar esperanzado para lograr o esperar lo que necesitas. Como ya dijimos, la palabra proviene del latín fides, que significa lealtad y fidelidad. Formas de expresar la fe. Número 1, la razón. 2, la lógica. 3, el entendimiento. 4, la creencia. ¿Cómo se trabaja la fe? La fe se sostiene levantándote cada día y practicar sin cansancio la gratitud. Dar gracias por el regalo y el milagro de un día más para poner en práctica el hacer las cosas de una manera más sincronizada con tu felicidad. No traicionar tu deseo. Sostenerlo a pesar de las tormentas y pruebas de la vida. Mantenerse firme en. Con respecto a la fe,
Esta puede ser entendida como aquella verdad íntima, propia del conocimiento interno del hombre, o como lo diría el maestro Platón, es la virtud que se alimenta de sí misma, porque los logros del conocimiento verdadero son fuente y causa de otros, porque una vez logrados siguen allí, fecundando el alma, y no se pierden jamás. Pero ahora, en la masonería, la fe se explica en nuestras creencias ineluctables hacia los símbolos, pues son ellos los que no solo nos guían el camino hacia la perfección humana, sino que además nos van enseñando una de las facetas más importantes en un masón, el conocimiento de sí mismo. ¿Qué es la fe para nosotros los masones? La fe es el fundamento de la justicia, el aval de la buena voluntad y el principio soporte de la sociedad civil. La fe en el ámbito de la orden simboliza la posibilidad de alcanzar la iluminación masónica. La fe, primera de las virtudes teologales, es la luz. Algunos lo llaman conocimiento sobrenatural, con la que sin ver asentimos raciocinalmente a los datos revelados. Esta fe no es un sentimiento o emoción, es un acto. El sujeto del acto de fe es el entendimiento y su objeto a lo verdadero. Pero de alguna manera interviene la voluntad, pues como dice Agustín de Hipona, nadie puede creer sino queriendo. Se preguntarán quién fue Agustín de Hipona. Básicamente fue conocido también como San Agustín. Fue un escritor, teólogo, filósofo y cristiano. La razón de esto es como el entendimiento no asienta a los datos revelados movidos por la visión del objeto, porque el objeto de la fe es algo que no se muestra a los sentidos. Supone una suerte de obediencia o seguimiento de la voluntad que cautiva el entendimiento en apoyo de la fe. La fe, contrariamente a lo que podría pensarse, no excluye el conocimiento racional. Antes bien, lo admite y en realidad se sirve de él para remontar su vuelo. Insensata es una fe en lo irracional o lo contradictorio, e insensata también cualquier disputa de supremacía entre fe y razón. Anselmo de Canterbury afirmaba que el ser humano debe siempre investigar los motivos en que se funda su fe. Y Buenaventura de Vagnoregno afirmaba que la investigación racional contribuye en los hombres con fe débil al diferenciamiento de la misma, brindándoles argumentos dignos de crédito, y a los hombres de perfecta fe les brinda el placer extraordinario de comprender racionalmente lo que ya creen. ¿Quién fue Anselmo y quién fue Buenaventura? Anselmo fue un monje benedictino, arzobispo de Canterbury en Inglaterra. Y Buenaventura básicamente fue un místico teólogo que nació en Francia y cardenal italiano que participó en la elección del Papa Gregorio. Podemos entonces definir que la fe como el convencimiento racional de la existencia de una causa no evidente de todo lo existente, el gran arquitecto del universo, básicamente, y que por ser el primer requisito de un candidato a la francmasonería, se encuentra representada en la escala de Jacob, en un peldaño más bajo respecto a la fe, la esperanza y la caridad. Los 7 peldaños simbolizan los 7 planetas conocidos en la antigüedad y las 7 virtudes capitales, llamadas así porque teológicamente se supone que combaten los 7 pecados capitales. Esas son prudencia, templanza, fortaleza, justicia, fe, esperanza y caridad, ubicadas en el pariente izquierdo de la escalera masónica, en correspondencia con las artes liberales, gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, música y astronomía, ubicadas en el derecho, construyendo en todo donde se complementan el conocimiento y el amor, el mundo material con lo espiritual. 3 de ellas fueron importantes en la Edad Media, las llamadas virtudes teologales, a saber, fe, esperanza y caridad. En esos tiempos se decía que la fe en Dios nos la da la esperanza de alcanzar la redención y la salvación mediante la práctica de la caridad. Lo importante de rescatar es que en el camino hay que recorrerlo realizando una vida virtuosa, de acuerdo a los usos y costumbres de la época. Vivimos y caminamos gracias por la fe. Por ella tenemos una permanente conciencia de un ser supremo. Por la fe, si somos religiosos, tenemos acceso al trono de la gracia, y si somos purificados, aceptados y finalmente recibidos. Una fe real y sincera es la evidencia de las cosas que
no vemos más que en la sustancia de aquellas que esperamos. La fe nos llevará a aquellas moradas benditas en las que seremos eternamente felices junto a Dios, el gran arquitecto del universo. La fe en el ámbito de la orden simboliza la posibilidad de alcanzar la iluminación masónica. El camino masónico del occidente al oriente no es fácil de seguir. Los peldaños en espiral para la cámara del medio son empinados y exigen que el escalador ascienda por la fe para alcanzar la luz del centro, con lo que se revela un amplio panorama. La sabiduría desciende sobre el masón fiel como un creciente resplandor. Un masón es fortalecido por un poder más grande que de cualquier individuo, y cuando cae la verdad, la venda de sus ojos, y al atravesar la entrada, puede ver más hermosa la tierra. La fe en alcanzar este panorama sostiene el masón durante su travesía. Ahora, ¿cuál es la virtud de tener fe? La fe constituye el principio de la salvación de los hombres y es una virtud sobrenatural por la cual, con la ayuda de la gracia de Dios, creemos que son verdaderas las cosas que Él nos ha revelado. No ya por la verdad intrínseca de las cosas observadas con la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios. San Agustín dice, creo para comprender. Abelardo dice, comprendo para creer. Para ir finalizando el tema de la fe es tan profundo, hemos llegado a la conclusión con mi querido hermano Felipe Vaca, que la fe es el acto de creer lo que debe provenir de la persuasión del ánimo y de la conciencia. Y también pensamos que tiene más mérito el que quiere creer que el que cree. Necesitamos de la fe, pero no de la fe ciega e irreflexiva que se impone sobre la razón, sino de la fe en nosotros mismos, para servir al proyecto del gran arquitecto del universo. Para finalizar, Platón dice, la fe es la virtud que se alimenta de sí misma, porque los logros del conocimiento verdadero son fuente y causa de otros, y porque una vez logrado, siguen allí fecundando el alma y no se pierden jamás. Platón fue un filósofo griego, fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue además el fundador de la Escuela Filosófica y la Academia de Atenas. Aristócrates de Atenas, más conocido como Platón, perteneció a una familia noble. Aristón, su padre, decía que era descendiente del último rey de Atenas. Por último, le queremos dejar con dos frases del maestro Platón. Les voy a dejar la bibliografía. Utilizamos Robert Lomas, Símbolos de la Masonería, LBP España 2019, Alain Mary de la Sos, Las Virtudes Teologales, Fe, Esperanza y Caridad, y William J. Bennett, El Libro de las Virtudes, hardcover, Spanish edition. Muchas gracias, queridos hermanos.